Hola, muy buenas. Por favor, si alguien está escuchando desde ya, le pido que por favor pueda escribir para ver si ya estamos al aire. Vamos a comenzar con este estudio que se titula ¿Murió Jesús de un madero? Así que si hay alguien en el aire, voy a pedirle por favor que este, nos indique si ya estamos al aire. Vamos a ver si ya estamos al aire. Si ya estamos al aire, le pido a alguien que por favor escriba. Ok, veo que estamos al aire. Em, Gracias a Kendall que me está indicando que ya estamos al aire. Vamos a ver si se suman un poquito más de personas antes de comenzar el estudio. Este, Hoy vamos a estar hablando sobre si Jesús murió en un madero. Y si las personas se están conectando, voy a pedirles que por favor, me ayuden a compartir para comenzar ya casi. Hace unos días, antes de indicar, hace unos días comencé con un video que pusimos en Facebook que gracias a Dios ha tenido mucho impacto. Más de 20,000 personas lo han escuchado y es precisamente sobre este tema que es importantísimo. No sé si me escucho bien, no sé si se me escucha bien el audio. Si es así, por favor, indíquemelo. Si me escucho bien, póngame en se escucha bien, por favor, este, para ya casi comenzar. Ok, le doy un saludo a nuestro hermano William Solís Peraza. Creo que nos escucha desde México. Dice que está escuchando mientras trabaja. Gracias, hermano, por estar conectado. Quisiera que hoy pudiéramos hacer el programa de hoy bastante interactivo en el sentido de que ustedes saben que em, este es un tema polémico, si Jesús murió en una cruz o en un madero, precisamente porque los testigos de Jehová enseñan que Jesús murió en un madero, es decir, en un poste vertical. Los judíos también enseñan lo mismo. Así que tal vez una persona podrá decir, bueno, ¿qué relevancia tiene de que si Jesús murió en X, Jesús murió en cruz, Jesús murió en un madero vertical? Lo importante es que él murió. Pues en efecto, lo importante es que él murió. Lo que pasa es que si en la escritura está claro que Jesús murió en una cruz, no hay ninguna razón por la cual tener que decir que el Señor murió de otra forma. Porque si la escritura es em, clara en este sentido, debemos ser fieles a lo que el texto diga. Además de que lo digo con muchísimo respeto, sin afán de atacar, los testigos de Jehová se han agarrado mucho del tema de Jesús murió en un madero, precisamente para que cuando estamos dando alguna enseñanza sobre la crucifixión de Cristo o sale alguna película acerca de la vida de Cristo, su argumento es que no hay que ir a ver esa película porque ni siquiera es exacta, porque Jesús no murió de esa forma. Y entonces de manera muy estratégica lo que se está haciendo es evitar de que el público pueda participar de ver realmente cómo fue la vida de Jesús o también que puedan entender cómo realmente fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, em, estamos a punto de comenzar ya en materia. Quiero antes de eso, dar algunos saludos, a las personas que nos están escuchando. Quiero dar un saludo a Uber Valverde, que nos está escuchando desde Estados Unidos. Saludos, hermano.
Que Dios te bendiga grandemente. También Alex Andrade nos está escuchando. Dice, saludos, pastor. Dios te bendiga desde Nueva York. Dios te bendiga, hermano querido. Espero que este estudio sea de bendición. Va a ser un estudio corto. Considero que va a durar unos 20 minutos tal vez, pero quiero invitarlos a que vayan por papel y lápiz porque estamos a punto de comenzar este, este estudio. Entonces, los invitamos para que vayan por papel y lápiz porque vamos a decir algunas cosas importantes, o si no, de igual manera, el estudio va a quedar grabado y ahí lo vas a poder escuchar con, con muchísimo detenimiento después. Bueno, vamos a comenzar para honrar ya a las personas que están en punto. Vamos a comenzar con el estudio de hoy. Bueno, como lo decía anteriormente, los cristianos a través de la historia hemos creído que Jesús murió en una cruz. Ahora, lo que pasa es que hay algunas denominaciones que enseñan que esto no es así. Y algo interesante es que en mis primeros pasos como cristiano, tuve mucho contacto con personas testigos de Jehová y me decían que Jesús realmente había muerto en un madero y que la enseñanza de que Jesús había muerto en una cruz no era verdad. Y esto me trajo muchísima frustración porque cuando preguntaba a mis pastores, o personas líderes en ese tiempo de que cuáles eran las evidencias para demostrar que Jesús había muerto en una cruz y no en un madero, realmente nunca encontré una razón de peso que me pudieran compartir. Entonces, para entrar en materia, quiero decirles que la palabra madero en griego es la palabra griega xilon. Xilon, esa es la palabra griega. Y la palabra griega que se traduce para cruz es la palabra stairos. Ahora, algo muy interesante es que en el Nuevo Testamento aparecen 27 veces la palabra stairos, que se traduce por cruz, y 22 veces la palabra xilon, que es este madero. Entonces, en un video que hace poco sacamos acerca de este tema, yo comentaba que no se vale simplemente llegar y decir, bueno, como la mayoría de los pasajes dicen que es en una cruz, usa stairos, vamos a creer en una cruz y vamos a olvidarnos de los 22 pasajes que hablan del madero. Ahora, lo que sí quiero hacer una aclaración es que de esas 22 palabras, realmente solo 5 pasajes, realmente desde el punto de vista del griego, la palabra xilon está indicando de que Jesús murió en un madero. No es que 22 veces en la Biblia en el Nuevo Testamento diga que Jesús murió en un madero, sino más bien lo que ocurre es que la palabra Xilon se usa para diferentes usos en el Nuevo Testamento 22 veces y solo en 5 ocasiones se va a utilizar para referirse a cuando el Señor fue crucificado. Ahora, yo lo que quiero que aprendamos hoy es el uso que se le da a la palabra griega xilon para que podamos comprender que realmente el Señor murió en una cruz, es decir, en un madero en dos maderos con forma de T y no en un poste vertical. ¿Y cuáles son las evidencias de eso? Eso es lo que vamos a enseñar hoy. Bueno, en primer lugar, vamos a ir un momento a Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, versículo 27. Mateo, capítulo 26, versículo 27. Y con esto vamos a, em, voy a tratar de apuntar todas las citas para que no quede duda alguna de lo que de lo que estamos haciendo. Mateo capítulo 26, versículo 27. Mateo capítulo 26, versículo 27. Yo hasta hace poco, hasta ayer, es la primera vez que comienzo un estudio solo, y voy a tratar siempre de ser muy bíblico, de poner los pasajes que nos están hablando de, de lo que estamos hablando. Entonces, em, esta es la palabra Zilon, que vamos a poner inclusive en el estudio. Aquí lo van a poder leer, lo estoy a punto de poner. Xilon, ahí les va. Esa es la palabra que
vamos a aprender cuál es su uso. Ahí se los acabo de subir para que vean. Esa es la palabra griega xilon, xilon, que vamos a aprender el uso que se le da a esta palabra. Bueno, vamos a ir primero a Mateo capítulo 26, versículo 27. Ahí ustedes ya les puse el pasaje y vamos a aprender el primer uso que esta palabra se le da. Vean lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 27. Dice, em, Mateo 26, 27, dice lo siguiente. Am, vamos a ver, 27, ok. em, Creo que hay aquí un error, no es, perdonen, no es Mateo capítulo 20, es versículo 47. Voy a corregirlo un momento. Es Mateo capítulo 26, versículo 47. Mateo capítulo 26, versículo 47. Ese es el pasaje que estamos a punto de leer. Dice de la siguiente manera. Aún estaban hablando cuando he aquí llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente de parte de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, con espadas y garrotes. Entonces, aquí podemos ver de que la palabra Zilon se le está dando el uso de garrote. Eso significa la palabra Zilon, garrote. La segunda palabra el segundo pasaje que vamos a leer está en Hechos capítulo 16, versículo 24. Hechos capítulo 16, Hechos 16, versículo 24. Y vamos a ir para ver, para aprender los usos que se le está dando a la palabra Zilon. Hechos 16, 24 dice lo siguiente así. Al recibir esta orden, aquí el contexto es cuando está haciendo, dice, y al Pablo y Silas, y dice, al recibir esta orden, él los echó en el interior y les aseguró los pies en el zilon, en el cepo o madera. Si hay alguno de los hermanos que está escuchándonos, si tiene alguna versión que no sea la Biblia textual, si nos puede ayudar y escribir cuál es la palabra que se traduce ahí en vez de cepo. No sé si algunas otras versiones que pondrán en vez de cepo, la Biblia textual pone cepo, pero aquí estamos viendo que es un cepo, es decir, es un madero en donde se le ataron, se les aseguró los pies a Pablo y a Silas. Entonces, vemos que el uso de la palabra zilon es en Mateo 26:47, garrotes, en Hechos 16:24, se usa para cepo, y vamos a ir a un pasaje más que está en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Si hay algún hermano, vuelvo a repetir, que tiene alguna otra versión que no sea la Biblia textual y nos quisiera decir qué dice Hechos 16:27, cuando se ató los pies. Aquí dice que se les ató los pies en un cepo, pero me gustaría saber qué dice otras versiones. Bien, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Es el siguiente pasaje al que me voy a dirigir. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Dice así, aquí el contexto, Pablo está desarrollándole a la iglesia de los Corintios la doctrina de el tribunal de Cristo. Y dice así, Pablo en Primera de Corintios capítulo 3 versículo 12 dice, y si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, zilon, madera, ahí lo tienes, heno, hojarasca. Entonces, aquí estamos viendo que el uso que se le da en Primera de Corintios a la palabra zilon es madera. Entonces, tenemos tres pasajes que nos están mostrando que la palabra zilon, más que referirse a un poste vertical de tormento para matar a una persona, el uso que realmente es común en el Nuevo Testamento para esta palabra es
madera. Todo lo que tenga que ver con madera es un silón. Por eso es que a los garrotes con que fueron a arrestar a Jesús se les llamó silón. El cepo con el que se le fijaron los pies a Pablo y a Silas en la cárcel era de madera y por eso se le llama silón. Pablo habla de que se puede edificar en la vida cristiana sobre cosas que pueden ser consumidas por el fuego y da el ejemplo de la madera y ahí está la palabra silón. Ahora, lo que vamos a ver es el uso de la palabra silón en la Septuaginta. Y para aclarar esto de qué es la Septuaginta, les recuerdo que es la versión griega del Testamento. Vamos a ver dos pasajes, se los voy a poner de una vez para que les quede ahí. Es Génesis capítulo 2, versículo 9. Génesis capítulo 2, versículo 9. Vamos a ver también Génesis capítulo 6, versículo 14, y vamos a hacer pasajes de Génesis y capítulo 22, versículo 3. Ahí les van los pasajes, ahí los pueden ver. Esos son los tres pasajes que vamos a ver de la Septuaginta. Vamos a ir directamente a Génesis capítulo 2, versículo 9. De igual manera, quiero decirles que si alguno tiene una duda, por favor, no dude en preguntar y en algún momento estaré contestando y si quiere saludar también y estaré saludándoles. Aquí el hermano Alex Andrade contesta, el cual recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. No sé si es el seco o el cepo. Bueno, la idea es la misma, es madera. Pero bueno, vamos a ir, muchas gracias al hermano Alex. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 9, para que veamos el uso que se le da a la palabra hebrea en la Septuaginta, a la palabra zilon. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 9. Génesis capítulo 2, cepo. Gracias, hermano. Es un cepo. Lo traduce igual que la Biblia textual. Génesis capítulo 2, versículo 9. Voy a leer el pasaje. Dice lo siguiente. Dice y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida, y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí estamos viendo que la palabra griega utilizando para referirse a la madera, a los árboles, otra vez en la Septuaginta es la palabra zilon. Quiero decirles que esta palabra zilon es la palabra que se utiliza en el griego cada vez que aparece en el texto masorético, en el texto hebreo, la palabra hebrea etz, la palabra hebrea etz. Ver cuál es la palabra hebrea ahí en el texto masorético aparece árbol, etz, que está conformada por dos de derecha a izquierda. Recordemos que el hebreo se lee de derecha a izquierda, ahí lo pueden ver. La primera letra es la palabra Ain y la segunda palabra es Zadi y por eso se pronuncia etz. Em, y esta palabra hebrea que significa árbol, en la palabra, el equivalente que se usa es zilon, que es madero. Entonces aquí vemos una vez más otro significado que recibe la palabra zilon en la Septuaginta. El siguiente pasaje es el de Génesis 6:14. Lo leo rápidamente. Génesis 6:14 dice, hazte un arca de zilon, madera resinosa, harás compartimentos al arca y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Entonces aquí vemos que cuando se habla de que se haga el arca de madera, se usa en la Septuaginta la palabra zilon. Y el otro pasaje está en Génesis capítulo 22, versículo 3, Génesis capítulo 22, versículo 3, y dice, y Abraham se levantó temprano por la mañana, este, en,
enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó Zilon, se traduce leña, para el holocausto y fue encaminado al lugar que le había dicho a Elohim. Entonces, aquí estamos viendo que en la Septuaginta, la palabra Zilon también significa árbol, significa madera y también significa leña. Vuelvo a esto. La palabra Zilon, el significado verdadero, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, no es un madero de todo lo que tenga que referirse a la madera. Ahora, vamos a leer rápidamente los pasajes, los únicos 5 pasajes del Nuevo Testamento que dicen literalmente que Jesús murió en un madero. Y esta es la diferencia entre nuestras versiones, Reina Valera, por ejemplo, Biblia textual, Biblia de las Américas, que está siendo fiel al texto. Realmente, cuando la Biblia en el Nuevo Testamento dice Jesús fue colgado de un madero, el texto ahí lo dice, no como la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que siempre, a pesar de que se va a utilizar la palabra estairos, siempre van a traducir colgado de un madero para que el texto se ajuste a sus creencias. Entonces aquí estamos viendo que nosotros como cristianos reconocemos esos 5 pasajes que afirman que Jesús murió en un madero. El primero está en Hechos capítulo 5, versículo 30. Y aquí se los voy a poner. Todos los pasajes los voy a poner para que queden registrados. Hechos capítulo 5, versículo 30. Vamos a después leer el capítulo 10, versículo 39. Luego el capítulo 13, versículo 29. También vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y el otro pasaje va a ser Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Esos son los únicos 5 pasajes que mencionan que Jesús fue colgado de un madero. Lo leo los siguientes. El primero es Pedro en decirlo. Dice así, Hechos 5:30. Dice, em, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando de un madero. Luego vamos a leer ahora el 10, 39, que es la segunda. Es interesante que en Pedro, en boca de Pedro, que encontramos estas 3 afirmaciones. Luego dice el 10:39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgando de un madero por segunda vez. El capítulo 13, versículo 29, aquí encontramos la siguiente declaración. Y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de él, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Entonces, aquí vemos esto ya por boca de Pablo. Pablo aquí está mencionando el madero. Voy a leer Gálatas capítulo 3 para leer los 3 pasajes que estamos estudiando. Gálatas capítulo 3, versículo 13, rápidamente. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Pablo nuevamente lo menciona. En su teología dice Pablo lo siguiente. Vamos a ver, versículo 13. Y Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición a favor de nosotros, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Y en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, encontramos la siguiente expresión. Encontramos, y él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo. Estos son los únicos 5 pasajes de todo el Nuevo Testamento que realmente el sentido de la palabra en ese contexto es un madero de tormento. Ahora, vamos a hablar de 3 razones por las cuales
vamos a entender que no hay contradicción alguna entre el hecho de que la Biblia diga que Jesús fue colgado de una cruz y otros pasajes que digan que fue colgado de un madero. La primera explicación es muy fácil y es la siguiente. La primera explicación es que, como ya lo mencionamos, la palabra Zilon se utiliza para toda referencia que se haga a la palabra madera. Al ser la cruz de madera, que por cierto es interesante, es que Ireneo de León dijo que este madero, esta cruz de Jesús fue hecha de madera de olivo, este, por eso es que se le llama a la cruz madero, porque la cruz está hecha de madera. La segunda razón por la cual también se le puede llamar a la cruz madero, es precisamente porque la cruz, por definición, es dos maderos, un madero vertical y un madero horizontal que los griegos, los romanos llamaban el patibulum, así se le llamaba al madero horizontal donde fueron clavados los dos brazos de Jesús, el patíbulo. Entonces, por definición, una cruz es un madero vertical, un poste vertical con un patíbulo. Entonces, por esa razón, también es que a la cruz es perfectamente posible llamársele madero. La tercera razón que quiero decir es muy interesante, muy, muy interesante. Por favor, apunten este dato. Y es que en la Septuaginta, la palabra Zilon aparece más de 300 veces, aproximadamente 330 veces. La palabra Zilon, madero, aparece en la Septuaginta. Lo interesante es que cuando leemos, por ejemplo, la enciclopedia de los testigos de Jehová, y leemos acerca de la cruz, ellos ponen que la palabra stairos y que la palabra zilon son intercambiables, que una cruz es realmente un zilon, un madero. Bueno, esto no es verdad por una simple razón. Ustedes van a ver que en la página de la Watchtower mencionan muchos diccionarios diciendo que es lo mismo, pero no es válido por una simple razón y es la siguiente. De estas 300, más de 300 veces, más de 330 veces aparece la palabra Zilon en la Septuaginta y la palabra estairos en la Septuaginta no aparece ni una sola vez. Lo que aparece es el verbo estairó, que es colgar, y solo aparece dos veces y en el libro de Esther, y es para de una horca, pero lo interesante es que si la palabra estairos y la palabra zilos fueran intercambiables, en la Septuaginta abundaría la palabra estairos porque es intercambiable con Zilon, significaría lo mismo, pero no pasa eso en la Septuaginta, sino que las 330 veces solo se utiliza la palabra Zilon. Si hubieran significado lo mismo, si las palabras fueran intercambiables, por cuestiones de belleza, de la gramática, belleza en la redacción, se hubiera utilizado intercambiablemente la palabra stairos para que no se repitiera Zilon, Zilon, Zilon a cada rato. Pero no se hace porque simplemente la palabra no es intercambiable. Aquí nos escribe el hermano César Joel García, no sé de dónde nos escucha, tal vez si nos indica, pero él pone la versión NTV. No sé cuál es la versión NTV. Si tal vez nos aclara y dice, primera de Pedro 2:24 dice, él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Bueno, hermano, tal vez si primero nos indicas, cuál es la versión que están mencionando, pero en el griego, en el original griego, no es la palabra stairos que está ahí, es la palabra zilon y debe traducirse como traduce bien la Biblia textual o la Biblia de Jerusalén o la Biblia Reina Valera o la Biblia de las Américas, Madero. Pero me gustaría saber cuál es la NTV, no entiendo cuál es esa versión. Si nos indicas, por favor. Ahora, para ir terminando, como les dije, el estudio no iba a durar más, bueno, ya me pasé un poquito, ya me pasé 20 minutos, pero para ir terminando, quisiera mencionar
dos evidencias totalmente contundentes de que Jesús murió en una cruz. Y es una evidencia de la Escritura, ya no tanto discutiendo sobre la etimología de Stairos o la etimología de Silon, sino realmente son dos pasajes totalmente contundentes. Aquí nos indica el hermano que es la nueva traducción viviente. Claro, hermano, lo que pasa es que la nueva traducción viviente es una versión que se llama la crítica textual dinámica, que más que interesado el autor en traducirte lo que lo que el autor quiere ser, más que estar apegado a lo que el texto dice, es que sea una traducción que esté al alcance de todas las personas, entendible. Entonces al ser una traducción dinámica, como por ejemplo también la Dios habla hoy, es que por esa razón se traduce cruz, pero realmente la traducción correcta es madero. Ahora, vamos a ir a Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, y ya con esto vamos a terminar para dar evidencias de que no hay ninguna duda, la evidencia de la escritura, de que Jesús fue colgado en una cruz y no en un madero. Juan capítulo 20, versículo del 24 al 25, vamos a leer, ahí les va el pasaje. Dice así, Juan capítulo 20, del 24 al 25, dice: pero Tomás, uno de los 12, el llamado Didim, estaba con ellos cuando Jesús apareció. Y le decían pues los otros discípulos: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: a menos de que vea en sus manos la señal de los clavos y meta mi dedo en el lugar de los clavos y meta mi mano en su costado, de ningún modo creeré. Ahora, voy a tratar de hacer una ilustración. No sé si este lápiz se va a ver bien, pero si Jesús fue colgado de un madero, tiene que ser un poste vertical como este lapicero. Y hay que entender dos cosas. El primero que todo, los brazos del Señor tuvieron que ser obviamente clavados hacia arriba y un solo clavo hubiera traspasado sus manos. Y además, el letrero donde que se puso la causa de la condena de Cristo, solo tendría que haber estado estrictamente sobre este, las manos de Jesús. Ahora, vamos a leer otra vez con lupa este pasaje para que podamos leerlo con mi hermano de Teletestay, Chile. Saludos, hermanos, he escuchado sus programas, son de gran bendición. Sigan adelante. Honor que estén escuchando esta enseñanza, y saludo a la hermana Liliet Retana Chinchilla. No sé de dónde nos escuchas, hermana, si nos quieres decir de dónde, un saludo fraterno. Dice así: le decían pues los otros discípulos, ¿a quién? A Tomás, que no había visto que el Señor había sido crucificado. Dice: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: a menos de que vean sus manos la señal de los clavos. Ojo la palabra, los clavos en singular. ¿Por qué los clavos? Porque el Señor fue crucificado con las manos abiertas y por eso eran dos clavos. Si Jesús hubiera sido colgado en un madero, como estaba explicando anteriormente, sus brazos hubieran estado hacia arriba y la Biblia diría: si no viere la señal del clavo en las manos, pero no dice el clavo en singular, dice de los clavos. Entonces, esta es una enseñanza contundente de que Jesús fue crucificado. Una vez compartí este pasaje con una testigo de Jehová, y ella tratando de encontrar alguna razón por la cual, cómo salirse por la tangente del tema, me dijo que es que Tomás estaba hablando de esa manera porque él no había estado ahí presente. Él no había estado ahí presente y que por eso no tenía tanto detalle de lo que estaba diciendo. Ok, esto es un argumento realmente muy pobre, porque en los mismos discípulos de Maús, cuando conversan con Jesús, que son de los 72 de Jesús, según Eusebio de Cesarea, esos dos discípulos de Maús eran de los 72 de Jesús, según Eusebio de Cesarea. Es interesante que a Jesús, cuando ellos están hablando de Jesús y todo, ellos le dicen: ¿eres tú el único forastero que no sabes lo que ha ocurrido en Jerusalén?
O sea, la crucifixión de Jesús fue algo totalmente de dominio público. Haya estado las personas o no, las personas sabían qué había pasado y sobre todo un apóstol, tenía que haber tenido más información al haber hablado después directamente con los otros 11 o los otros 10 discípulos. Así que este es un argumento muy pobre. Pero para todavía recargar, vamos a ir rápidamente a Mateo 27 y con este pasaje vamos a terminar. Nuestra hermana dice que nos saluda de Alajuelita, San José. Ah, bueno, qué bendición. Una hermana de Costa Rica. Saludos, hermana, que Dios te bendiga. El otro pasaje para terminar está en Mateo, capítulo 27, versículo 37. Ahí les va, ese es el último pasaje que vamos a leer. Y dice, y encima de su cabeza colocaron escrita la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Como vuelvo a repetir, si Jesús hubiera sido colgado de un madero, la Biblia diría que pusieron el letrero sobre sus manos. Pero no dice eso la escritura, dice que sobre su cabeza. ¿Por qué razón? Porque sus manos estaban abiertas y literalmente el letrero estaba sobre su cabeza. Esta es la evidencia de la escritura. Todo el resto de la arqueología del siglo I, II y III apunta a que Jesús fue colgado de un madero. Quisiera mencionar las palabras de Luciano. Luciano era un crítico, que lo puedan buscar. Luciano en el siglo II era un crítico del cristianismo, odiaba a los cristianos, criaturas mal orientadas, veneran al filósofo crucificado. No dice colgado y madero, crucificado. Entonces, aún entre los romanos estaba bien claro que Jesús había sido crucificado. Y quisiera que pudieran buscar también el famoso grafiti de Alexámenos, del siglo I, encontrado en un antiguo palacio del emperador Calígula. Y en el grafiti del exámenes, con esto hay que tener un poquito de cuidado, tal vez una una referencia seria sería la Enciclopedia Católica y puedes leer un poquito sobre eso. El grafiti del exámenes es del siglo I y aparece un hombre dibujado con cara de burro, crucificado, y abajo aparece un hombre de rodillas adorándole y está escrito en griego Alexámenos sebete teon, que del griego al español se traduce Alexámenos adora a su Dios. Entonces aquí encontramos un grafiti del siglo I de un hombre romano que se estaba burlando de un cristiano, donde está de manera indirecta dándonos testimonio de que a pesar de que lo dibujó a Jesús con cara de burro, porque era un hombre que se estaba burlando de Alexámenos, nos deja lo claro es que lo dibuja con una cruz, en una cruz, no colgado de un madero, sino en una cruz. Y el que dibujó el grafiti de Alexámenos era del siglo I. Entonces, no hay duda alguna de que toda la evidencia nos demuestra de que Jesús fue crucificado. Si no hay alguna pregunta, quisiera ya terminar. Así que si hay alguna pregunta, voy a dedicar un minuto para cerrar ya, este, para contestarla con mucho gusto. Antes de terminar, quisiera primero darles gracias a los hermanos que escucharon esta enseñanza. Quiero pedirles a manera de favor personal que nos honren, por favor, compartiendo la enseñanza en Facebook para que la mayoría de las personas puedan aprender sobre este tema. Y quisiera decirles también que los invitamos para el congreso que vamos a tener de cultura teológica en Costa Rica del 26 al 28. Vamos a tener a nuestro hermano Santiago Alarcón de Rincón Apologético y a Jorge Carrillo de Cultura Teológica enseñando en el Templo del Río de Dios del 26 al 28, viernes, sábado y domingo. Vamos a estar compartiendo conferencias los tres. Y queremos decirles, hermanos, que si alguno de ustedes pues desea ayudarnos para poder traerlos a ellos, pueden escribirme al Facebook o escribirnos al Facebook de Río de Dios para que
nos puedan ayudar a comprar los tickets. Hay personas muy bondadosas que nos han ayudado con $1, $2 y así hemos ido juntando poco a poco el dinero. Ya tenemos el dinero de uno de ellos dos, ahora nos falta reunir el dinero del otro, pero estén orando por este evento. Les bendigo. Si quieren escuchar el pequeño corto que hicimos de Jesús murió en una cruz o en un madero, también está en el canal de Río de Dios o en el canal de Cultura Teológica o en el de Rincón Apologético. Les bendigo, amados santos. Aquí dice César Joel García, este grafiti está en la Enciclopedia de la Historia del Cristianismo de Samuel Vila. Gracias, hermano, por el dato. Vamos a chequearlo. Que Dios les bendiga y que tengan muchísima paz.